Retomando entonces la explicación del video anterior, teníamos o estábamos pensando las importaciones en términos de gastos, ¿listo? Para el cálculo de lo que es una balanza comercial. Entonces, básicamente acá pues les traigo un pequeño ejemplo de una balanza comercial, de cómo se realiza, y es la balanza comercial colombiana año tras año, desde el 2000 hasta el 2016. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas entendemos que las importaciones son los gastos de las personas, las empresas o un gobierno de un país en bienes y servicios que se producen en otros países y se traen de otros países al propio para consumir acá. ¿Listo? Las exportaciones, por el contrario, son los bienes y servicios que se producen en el país y que se venden y envían a clientes de otros países. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, básicamente el objetivo de cualquier nación, como yo les había establecido, les había dicho, es exportar más de lo que se importa. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la balanza comercial, que es la resta de las exportaciones menos las importaciones, siempre nos dé positivo, ¿sí? Poniendo un ejemplo cualquiera, ¿sí? Supongamos que Colombia, en términos generales, durante un año tiene unas exportaciones por valor de 4 millones de dólares. Eso es simplificando, ¿listo? 4 millones de dólares en exportaciones. Y tiene en importaciones 5 millones de dólares. Entonces, si restamos esos 4 millones y reemplazamos en la fórmula, por poner un ejemplo, con los términos que acabamos o las cifras que acabo de darles, entonces 4 millones de dólares, de resto 5 millones, ¿cuánto nos va a dar? Pues el resultado es obvio, va a dar menos 1 millón. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cálculo de estas balanzas comerciales es posible hablar de cifras negativas. ¿Listo? Quiere decir esto que obviamente se está importando más de lo que se está exportando y en conclusión lo que tenemos es algo que se llama déficit comercial. ¿Sí? Cuando la cifra de esta resta o el resultado de esta resta es negativo, tenemos déficit. Cuando por el contrario tenemos un resultado positivo, ¿sí? Si acá cambiáramos o invirtiéramos los términos, 5 millones menos 4 millones, ¿sí? Tendríamos entonces acá 1 millón positivo. En ese caso hablamos de superávit comercial. Las economías en términos macroeconómicos siempre buscan esta condición de superávit, ¿sí? Que es lo que es bueno, en lugar del déficit. ¿Listo? Entonces, tomando el ejemplo, después de haber visto pues esta explicación, vamos a analizar este ejemplo de lo que es una balanza comercial. Usualmente, para representar el progreso de estas balanzas comerciales, se utilizan gráficas, ¿sí? Algo así como un histograma, de estos que encontramos en Excel u otras aplicaciones. ¿Cómo podemos entender este gráfico? Básicamente con pues a través de dos ejes. Un eje en Y que me representa, en este caso en millones de dólares, las exportaciones y las importaciones, y hacia el final el resultado de la resta de exportaciones menos importaciones, que es la balanza comercial, y tenemos en un eje X los años o el tiempo. ¿Listo? De derecha a izquierda, aumentando desde el 2000 hasta el 2016. Bueno, si se dan cuenta, cada una de las variables de las que hemos hablado anteriormente, importaciones, exportaciones, balanza comercial, está representado por un color, ¿sí? Entonces las exportaciones las tenemos en este color azul claro,
las importaciones las tenemos en este color naranja y la balanza, que es el resultado de restarle a las exportaciones y las importaciones, las tenemos en color morado. Bien, ¿qué tenemos caracterizando, haciendo un análisis de este gráfico durante los primeros 10 años prácticamente? Que hay, en términos relativos, un aumento continuo tanto de las exportaciones como de las importaciones. Y en términos de la balanza comercial, el resultado de la resta, pues que básicamente ese comercio internacional en Colombia está como pues equilibrado, entre comillas, lo que no quiere decir que sea bueno necesariamente, simplemente que está por encima del cero. Que la cifra de las exportaciones siempre es ligeramente superior a la de las importaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el año 2004, que está acá. Tenemos que en exportaciones se presentó 16.188 millones de dólares. Y en importaciones tenemos una cifra muy cercana que es de 15.649. Recordemos, cifras en millones de dólares. Entonces, al restar estas dos cifras, al restarle al valor en azul, que son las exportaciones y las importaciones, obtenemos una cifra en la balanza comercial positiva de 1.140 millones de dólares. Bien, si vemos o lo comparamos con años como el anterior, tenemos que en el 2003 apenas esa cifra tiene 103 millones de dólares. En un año aumentó en 10 veces prácticamente esta cifra, lo cual es positivo, es decir, la balanza comercial como que está mostrando unos buenos resultados, a pesar de que nunca se aleja del eje, que es el valor de cero. Continuando en el análisis de esta balanza comercial, tenemos que hacia el 2008 se opera un quiebre brusco. Posteriormente parece que hay una recuperación. Este 2008 puede coincidir de pronto con la crisis económica de este mismo año que se presentó a nivel global. Posteriormente tenemos una recuperación y parecía que las exportaciones estaban aventajando a las importaciones de una manera significativa, pero a partir del 2012-2013 hay un quiebre preocupante, y es que las exportaciones se van a pique mientras las importaciones continúan a un ritmo más sostenido. También disminuyen, pero se mantienen por encima. Y entonces, ¿qué sucede en términos de la balanza cuando se opera este cambio en la tendencia de estas dos variables? Pues que la balanza comercial, el resultado de la resta de las exportaciones menos las importaciones, me adquiere valor negativo y entramos en déficit comercial. Antes estábamos en una especie de superávit, pero muy enclenque, muy ligero, muy poco significativo. Y desde el 2013 hasta el 2016 lo que se ve es todo lo contrario, déficit. Y un déficit fuerte porque a 2016 cierra con menos 11.804. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos macroeconómicos y de comercio internacional, la economía colombiana no se ha desempeñado muy bien. Sí, puede ser que en términos de cantidad se esté importando más artículos de los que se está sacando, o también puede ser que lo que estamos nosotros exportando no tiene tanto valor en dólares como lo que estamos trayendo de afuera. Entonces, obviamente, al restar, pues vamos a salir perdiendo nosotros. Para los economistas esta es una situación bastante grave, bastante indeseable, no sirve para las finanzas de una nación o un estado, y por eso existen varias recetas, por decirlo de cierta manera, sobre lo que debería ser el manejo macroeconómico de un país con relación a su comercio internacional. Y estas son el proteccionismo y el libre comercio, que ustedes vieron pues en la tarea que yo les puse. ¿En qué consiste el proteccionismo? Básicamente el proteccionismo consiste en ponerle aranceles o impuestos a las mercancías que vienen de afuera para proteger la producción interna dentro del país.
de la competencia de los productores extranjeros. ¿Listo? Y el libre comercio es todo lo contrario, que el Estado no intervenga y que haya libre circulación de las mercancías por las fronteras de los países. ¿Listo? Estas dos posturas, estas dos propuestas de manejo del comercio internacional son el reflejo de dos posturas macroeconómicas o económicas generales que son más, ¿cómo decirlo?, más conocidas como en términos de que una está en un extremo y la otra está en el otro extremo, ¿sí? Y son las posturas del intervencionismo y el liberalismo económico. Trato de hacerme entender de una mejor manera, que de pronto no queda tan claro. ¿Qué es el proteccionismo? Pongamos impuestos y pongamos aranceles a lo que viene de afuera. ¿Listo? Pero ¿quién toma la decisión de poner estos aranceles o estos impuestos? Usualmente es el Estado, ¿sí? De la mano de un gobierno. Por eso recibe el nombre de intervencionismo. El intervencionismo lo que nos dice es que la actividad económica tiene que estar de alguna manera regulada por el Estado para evitar que se presenten ciertas injusticias, por decirlo de alguna manera, en términos económicos, o que se presenten situaciones desequilibradas o desequilibrios en la economía de una nación, o incluso a nivel continental. ¿Listo? Entonces, en el caso del proteccionismo, la medida de ponerle impuestos a lo que viene afuera es económicamente una postura intervencionista. ¿Por qué? Porque el Estado interviene y dice, momento, por poner un ejemplo acá en Colombia, mis productores de calzado nacional están yéndose a la quiebra, entonces es necesario intervenir, de allí la palabra intervencionismo, para que puedan competir en mejores condiciones con los extranjeros. Entonces voy a poner impuestos a las mercancías que vienen de afuera para que sean más caras y no me destruyan la poca industria que tengo acá. Contrario a esto tenemos el liberalismo, que dice pues a grandes rasgos lo siguiente: el Estado no debe intervenir porque el Estado no es muy eficiente tomando esas decisiones económicas. Es mejor dejar que el mercado se regule solito, ¿listo? Y que todo el mundo, de acuerdo con sus deseos, sus necesidades, su poder adquisitivo, sus ingresos, bueno, como ustedes lo consideren, incluso las naciones, decidan a través de la ley de oferta y demanda cómo se distribuyen de la mejor manera los recursos. ¿Listo? Esas son a grandes rasgos las dos posturas, son contrarias. El proteccionismo va por el lado del intervencionismo y el libre comercio va por el lado obviamente del liberalismo económico. Bien, que son dos de las escuelas económicas o paradigmas o modelos más, más, más conocidos, ¿sí? Entonces, pues con esto, muchachos, terminaría la explicación por el día de hoy. La próxima semana en videollamada aclararé de pronto las dudas. También nos dedicaremos a hacer en clase un ejercicio de construcción de una balanza comercial. Para esto, pues me tomé la tarea de año tras año ver las finanzas de Perú en términos macroeconómicos con sus importaciones y exportaciones para que nosotros hagamos en clase el ejercicio de construir la balanza y representarla gráficamente. Bueno, pues no siendo más, de momento dejaríamos hasta allí y la próxima semana se continuará con el desarrollo de estos temas. Que estén muy bien.